Bienvenidos una vez más a nuestro informativo. Hoy abrimos el bloque internacional de noticias. La policía egipcia interviene para impedir que China argumentaron en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos... Medio centenar de asociaciones pro vida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la... Terminaremos con noticias de la Santa Sede. Hablando recoge firmas para defender a no nacidos. De la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Esta semana les saludamos a Alejandra Medina e Isabel Jordán. Muy buenas, Isabel. Hola, Alejandra. ¿Vacaciones en Roma? No precisamente. Como cada 5 años, los obispos de España realizan la visita ad limina en el Vaticano, presentando ante el Papa una serie de informes sobre el estado de sus diócesis, los problemas, las posibles soluciones. Monseñor Munilla, obispo de San Sebastián, ahora en Roma participando de la visita, colgaba una fotografía hace poco en su cuenta de Facebook. El Papa emérito Benedicto XVI se quitaba la kipá ante el Papa Francisco. Al pie de la foto, Monseñor señalaba: sucedió en la Basílica Vaticana el sábado pasado. Cuando Benedicto hizo este gesto, susurré: creo en la Iglesia. Un año después de su renuncia al ministerio petrino, el purpurado emérito apareció en público en la Basílica de San Pedro. Un año después, con la misma humildad con que se retiró, se descubrió ante el Papa Francisco, que lo miraba con afecto, como si de un abuelo que vela por nosotros se tratara, como muchas veces ha señalado. El reflejo de la humildad en 2 personas, el reflejo del amor de Cristo en 2 miradas. Poco después, Monseñor colgaba otra fotografía más personal, al lado de su santidad, y confesaba: palabras con las que esta mañana me ha despedido el Papa Francisco. Avanti con Twitter y Facebook. Hoy abrimos el bloque internacional de noticias con las siguientes titulares. Detienen a más de 70 damas de blanco tras salir de misa dominical. El rey belga recibe 210.000 peticiones de los 5 continentes para que no sancione la eutanasia infantil. Continuamos con las noticias nacionales. Obispos españoles inician visita ad limina. El 3 de marzo el Papa recibirá a todos los prelados. Villalobos sancionada con el precio de un aborto. El conocido tenor español Plácido Domingo interpretará algunos escritos del beato Juan Pablo II. Como siempre, terminaremos con las noticias de la Santa Sede. Cardenal Gerhard Müller presenta su nuevo libro. El Papa emérito Benedicto XVI responde a un periodista italiano negando unas presuntas presiones en su renuncia hace un año. Cardenal Civich explica por qué no quemó Meditaciones de Juan Pablo II. Más de 70 damas de blanco fueron detenidas el domingo en La Habana, Cuba, después de asistir a la misa en la iglesia Santa Rita y cuando caminaban para conmemorar un aniversario más de la muerte del opositor Orlando Zapata Tamayo y de los 4 integrantes de la organización humanitaria Hermanos al Rescate, muertos cuando las 2 avionetas donde viajaban fueron derribadas por la Fuerza Aérea Cubana. Concluida la Eucaristía, las mujeres opositoras decidieron dirigirse hacia la costa para conmemorar la muerte de los 4 miembros. Sin embargo, fueron interceptadas y detenidas por la policía política y fuerzas de la seguridad del Estado, junto con unos 10 hombres que las acompañaban. Los hombres fuimos esposados y trasladados a la estación de la policía del Vivac, señaló Moya, después de ser liberado junto a los demás detenidos. El 24 de febrero de 1996, aviones de la Fuerza Aérea Cubana derribaron 2 avionetas de la organización Hermanos al Rescate, creada en 1991 para socorrer a las personas que huían de la isla a través del mar. La Plataforma Mundial de Participación Ciudadana CitizenGo ha entregado en el Palacio Real de Bruselas más de 210.000 peticiones al rey Philip para que no sancione la ley de eutanasia infantil recientemente aprobada por el Parlamento belga. Las peticiones han sido recogidas a través de la réplica de una campaña en diversos idiomas, que ha recibido apoyos de más de 120 países de todo el mundo. En referencia a la norma que regula la eutanasia infantil, Álvaro Zulueta ha asegurado que el monarca debe escuchar las voces que en su propio país o fuera de él están advirtiendo sobre esta ley y su repercusión internacional. Así, la Asociación de Pediatras de Bélgica ha señalado que los cuidados paliativos son perfectamente capaces de tratar el dolor del paciente, tanto en el hospital como en su propia casa. CitizenGo ha señalado que los firmantes de la petición son conscientes del reto institucional que puede suponerle al monarca emular a su tío, el rey Balduino, que en 1990 se negó a firmar la ley del aborto. Sin embargo, ha enfatizado Zulueta, el rey Philip debe tener en cuenta que grandes gestos de hombres grandes inspiran a la humanidad para construir un mundo mejor. Algo grande están haciendo en el mundo entero. Ciudadanos de todo el mundo están uniendo sus corazones por el derecho a la vida. Uniendo sus corazones por la libertad religiosa. Por la libertad educativa. Unidos para defender la familia natural. ¿Y tú?
¿Estás preparado? Preparados. Listos. Ya. Entra en www.citizengo.org y crea tu petición para cambiar el latido del mundo. Los obispos españoles iniciaron el pasado 24 de febrero sus reuniones grupales con el Papa Francisco en el marco de la visita Ad Limina Apostolorum, que realizarán hasta el próximo 8 de marzo. Además, está previsto que el 3 de marzo el Santo Padre reciba a los 83 obispos españoles que participan en esta visita a Roma. El primer grupo de prelados, compuesto por 44 obispos, ya ha comenzado a reunirse con el Papa. Este primer grupo está compuesto por los obispos de las provincias eclesiásticas de Burgos, Pamplona, Zaragoza, Madrid, Toledo, Mérida, Badajoz, Valencia, Valladolid y el arzobispo castrense de España. El 3 de marzo será la audiencia del Papa Francisco con todos los obispos de España. Durante el encuentro está previsto que el Papa les dirija unas palabras. Al día siguiente, 4 de marzo, comenzará el turno para el segundo grupo compuesto por 39 prelados, quienes estarán en Roma hasta el 8 de marzo. Entre ellos se encuentran las provincias eclesiásticas de Barcelona, Tarragona, Granada, Santiago de Compostela, Oviedo y Sevilla. Durante la visita Ad Limina también está previsto que ambos grupos se reúnan con los diversos dicasterios vaticanos. Asimismo, cada uno de los grupos de obispos españoles celebrarán una misa en San Pablo Extramuros y otra en la Basílica Vaticana. Con esta visita, la primera de los obispos españoles desde el final del pontificado de Juan Pablo II, se visualiza la unidad y la comunión de los sucesores de los apóstoles con el sucesor de San Pedro y de las iglesias locales con la Iglesia Primada de Roma. De este modo, la visita Ad Limina es una ocasión para la comunión eclesial, la colegialidad episcopal y la caridad fraterna entre los pastores y el Papa. La nueva indisciplina de la vicepresidenta primera del Congreso, Celia Villalobos, contra su partido en la votación del aborto ya tiene precio. 500 euros el precio de eliminar una vida inocente e indefensa en el vientre de su madre. La dirección del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados ha decidido castigar a la vicepresidenta primera de la Cámara Baja con la sanción máxima, por votar a favor de retirar la citada reforma legal en la votación del pasado 13 de febrero en el Congreso, junto a izquierdas y nacionalistas, excepto Unió, frente a abortista parlamentario que resultó derrotado. Villalobos votó a favor de una iniciativa de Izquierda Plural que pedía la retirada del anteproyecto de ley orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada, rompiendo así la disciplina de voto del Grupo Popular. También votaron a favor otros dos diputados del PP, José Eugenio Azpiroz y María Eugenia Romero, pero en este caso no se les abrió expediente alguno porque ambos explicaron que se había tratado de un error, según confirmaron ambos parlamentarios. Villalobos ya contaba con al menos 2 episodios previos de ruptura de la disciplina de grupo en temas sensibles como el aborto, 2009, y el pseudomatrimonio homosexual, 2005. En 2007 votó en el Congreso frente al resto de su grupo en contra de la ILP para reformar el Código Civil en defensa del auténtico matrimonio, el conformado entre un hombre y una mujer, y en defensa del bienestar y derecho del niño a tener un padre y una madre, frente a la adopción por parejas del mismo sexo. Tampoco hay que olvidar su apoyo a la rocambolesca iniciativa de Izquierda Unida para reprobar a Benedicto XVI, que también apoyó a Ana Pastor. La plataforma ciudadana maslibres.org denunció que desde el inicio de 2014 se han producido 14 ataques contra la libertad religiosa, la libertad de culto y el patrimonio en España, siendo el más importante el ataque contra el arzobispo de Madrid, el cardenal Antonio María Rouco Varela. Según explica en un comunicado la plataforma ciudadana, el nivel de agresividad supera los peores años del gobierno Zapatero, en los que se dio un aumento de la hostilidad hacia el hecho religioso, como no se recordaba desde el primer tercio del pasado siglo. El portavoz de la plataforma, Miguel Vidal, ha declarado que en enero y lo que llevamos de febrero, la persecución y el acoso a todo lo que tenga que ver con lo religioso ha sufrido un recrudecimiento muy significativo, hasta llegar incluso al ataque personal contra el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Rouco Varela. Según reclamó Vidal, los poderes públicos deben mostrarse al tanto para garantizar el libre ejercicio de este derecho, proteger la seguridad de los creyentes y detener a quienes violentan este derecho. La plataforma ha conseguido el apoyo de más de 55.000 ciudadanos que a través de hazteoir.org han pedido al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que dedique los recursos necesarios para proteger la libertad religiosa y de culto en España, como el resto de derechos fundamentales. Durante este mes y medio de 2014 se han producido un total de 14 ataques contra templos o edificios religiosos, mientras que en los 8 años del gobierno de Zapatero fueron un total de 60.
El mundialmente conocido tenor español Plácido Domingo interpretará algunos escritos del beato Juan Pablo II que fueron musicalizados por el artista con su permiso. Esta interpretación se dará en una ceremonia en el marco de las celebraciones polacas por la próxima canonización del Papa Peregrino. Las piezas son del álbum Amore Infinito, que el tenor cantará en la ciudad polaca de Poznań el próximo 27 de abril frente a miles de personas en el recinto de la Feria Internacional. Entre las múltiples actividades programadas en diferentes ciudades del país, habrá celebraciones eucarísticas, conciertos y conferencias que a su vez festejarán los 1050 años de la cristiandad en el país, a celebrarse el próximo 2016. Además, se ha hecho público que los polacos podrán seguir en vivo este acontecimiento de la Iglesia desde Roma, a través de pantallas gigantes que se instalarán en varias ciudades del país. El sumo pontífice emérito Benedicto XVI contestó en una carta a las preguntas del vaticanista Andrea Tornielli del diario La Stampa y que aseguró que no existe la menor duda sobre la validez de mi renuncia al ministerio petrino y rechazó por simplemente absurdas las especulaciones que algunos han hecho sobre sus posibles motivaciones. El periodista explica en un artículo que Benedicto XVI aclara que en la Iglesia no existe ninguna diarquía, ningún doble gobierno y sostiene que su único y último objetivo es sostener mediante la oración el pontificado del Papa Francisco. De forma sintética pero muy precisa, Ratzinger respondió y desmintió los presuntos contextos secretos de la renuncia, además de invitar a no adjudicar significados impropios a algunas decisiones que tomó, como la de mantener el hábito blanco incluso después de haber dejado el ministerio de obispo de Roma, indicó Tornielli. En la carta, el sumo pontífice emérito respondió también sobre el significado del vestido blanco y del nombre papal. Mantener el hábito blanco y el nombre Benedicto es una cosa simplemente práctica. Al momento de la renuncia no había otros vestidos a disposición. Por lo demás, llevo el hábito blanco de forma claramente diferente a la del Papa. También aquí se trata de especulaciones sin el mínimo fundamento. El recién nombrado cardenal Müller presentó esta semana, en rueda de prensa, el libro Pobres por los pobres, la misión de la Iglesia. Libro que, según explicó y expuso a los medios de comunicación, trata sobre la realidad de los pobres y su relación con la Iglesia. Como novedad, el prólogo del recién presentado libro ha sido escrito por su santidad el Papa Francisco. El cardenal Stanislaw Dziwisz, arzobispo de Cracovia, Polonia y secretario personal durante más de 40 años del beato Juan Pablo II, explicó las razones por las cuales no quemó las meditaciones del pontífice polaco, como se lo había solicitado antes de morir, y que ahora han sido publicadas en un libro titulado Estoy en manos de Dios, apuntes personales 1962-2003. El purpurado señaló que esta polémica es absurda, no tiene sentido, ningún sentido. Él, Juan Pablo II, me conocía. Él sabía a quién dejaba estas cosas. Sabía que me comportaría con responsabilidad, que es como he tratado de hacer en toda mi vida de servicio para con él. Servir de una parte con obediencia y de otra parte con prudencia y responsabilidad. ¿Usted se imagina quemar cosas de este tipo? El cardenal dijo luego que es necesario distinguir los documentos importantes de las cosas que no importan. Estas meditaciones no eran correspondencia, eran una cosa más profunda que puede ayudar a muchas personas a descubrir cómo se reza, cómo se ama. Juan Pablo II tenía una vida muy profunda y no se abría fácilmente. Aquí, a través de estas meditaciones, se podrá descubrir un poco su corazón, su fe, su devoción, lo que portaba dentro de sí. El arzobispo de Cracovia comentó que Juan Pablo II es un papa que ha estado en servicio 27 años, que ha portado consigo tantas riquezas espirituales y estas meditaciones documentan su vida espiritual. Al ser proclamado santo es indicado por la Iglesia como ejemplo porque la vida que él ha tenido puede ser un ejemplo para todos. Y ahora les dejamos con el Santo Padre. La unción de enfermos no es una oscura antesala de la muerte. Francisco explicó que este sacramento es una manifestación del amor de Dios, que como en la parábola del buen samaritano se acerca y da consuelo a quien sufre. Por eso, señaló, es importante no tener miedo de llamar al sacerdote. Ma cuando un malato si pensa, ma chiamiamo al prete, al sacerdote perché venga, no, ma poi porta mala fortuna, poi no, non lo chiamiamo, o poi si spaventerà l'ammalato. Perché? Perché c'è un po' l'idea che quando c'è un ammalato e viene il sacerdote, dopo di lui arriva la pompa funebre, e quello non è vero. El Papa ha dicho que es un sacramento que ayuda a entender la enfermedad y el sufrimiento. El que lo recibe no está solo porque le acompaña toda la comunidad cristiana y Jesús, que viene con el sacerdote. Chiamarlo a un malato, venga, le dia la unzione.
lo benedica, perché è Gesù che arriva per sollevarlo, per darle forza, per darle speranza, per aiutarlo, anche per perdonarle i peccati. La crisis social y política que sufre Venezuela no ha pasado desapercibida para el Papa. Antes de finalizar la audiencia, Francisco pidió paz en el país y diálogo. E che tutto il popolo venezuelano, a partire dai responsabili politici e istituzionali, si adoperi per favorire la riconciliazione attraverso il perdono reciproco e un diálogo sincero. Entre los más de 30.000 peregrinos había alguno disfrazado como este niño que iba de papa. Detuvieron el papamóvil para que Francisco pudiera bendecirlo, aunque el pequeño no se le veía muy contento. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves servicios informativos que les ofrecemos todos los días aquí, en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión, ayer, hoy y siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Isabel Jordán y Alejandra Medina. Hasta la próxima semana.